Las características de la oveja. Vamos a traer este estudio basado en la cita bíblica de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 33. Dice la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. No hay duda que la palabra del Señor pues nos insta a ser como ovejas, mansos. Así nos dice la palabra del Señor. Cuando el Señor Jesús fue arrestado, dice la palabra del Señor que Él no respondía con maldición cuando le injuriaban. Como cordero, Él fue llevado al matadero. Pero en sí la oveja tiene unas características muy, podemos decir, importantes. O podemos decir unas características que no tienen otros animales. Vayamos a ver la número 1. Dice la número 1, como dice aquí, que la oveja es indefensa. Dice, todo animal posee una defensa especial, pero la oveja no posee ninguna, de tal manera que solo tiene la protección de su pastor. Sabemos que en sí, pues todos los animales tienen su defensa. El león tiene su defensa, que son las garras, la mandíbula, su fuerza. Dice la Biblia, el león, rey o fuerte entre todos los animales. También, si nos ponemos a pensar, los escorpiones, las avispas o abejas tienen su lanceta o aguijón. El perro, la mandíbula, los dientes, muerde también. Incluso el zorrillo o los gatos también. Todos tienen su defensa para defenderse del ataque de otros animales, o incluso si se sienten amenazados por el hombre. Pero la oveja no tiene defensa alguna. Entonces, ¿cuál es su defensa de la oveja? La oveja no posee ninguna defensa. La oveja no puede morder, defenderse mordiendo, o tiene la fuerza como la tiene como la tiene un león para defenderse. La oveja tiene la protección de su pastor. Similar al caso como nosotros cristianos, como ovejas del Señor, pues somos protegidos, estamos bajo el cuidado de nuestro pastor, como dice aquí en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Un salmo muy conocido, dándonos a entender que Jehová es nuestro pastor. Él cuida de nosotros. Como cristianos dependemos de la protección de nuestro Dios. Si el Señor no nos protegiera, no nos cuidara, entonces somos presa fácil para el león, para Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estamos indefensos, podemos decir, desprotegidos, sin la protección de nuestro pastor. Pero como ovejas del Señor, como cristianos, estamos protegidos por Dios, por el Señor Jesús, nuestro pastor, que Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, y el Señor Jesús la entregó en la cruz del Calvario. Una oveja es indefensa. Una oveja no pelea. Una oveja no muerde. Una oveja no tiene la fuerza. Una oveja no, podemos decir, tiene las cualidades, esas defensas que tienen otros animales. No ataca. Todo lo contrario a un cabrito. Cuando una oveja la van a degollar para comérsela, pues la oveja no dice nada, queda callada, o ni siquiera, no se oyen ruidos, nada. No se escuchan, podemos decir, ruidos como se escucha cuando van a podemos decir, a quitar la vida a un cerdo, o a matar un cerdo, hacerlo en chicharrones. No, contrario a lo del cerdo, contrario a lo del cabrito, la oveja es simple, indefensa, callada. Así el Señor Jesús fue simple, manso, como un cordero, fue llevado al matadero. Y así como Él fue manso, así demanda también que nosotros seamos mansos, humildes, sensibles, mansos, como corderos también,
como ovejas del Señor. Somos ovejas del Señor y el Señor es nuestro pastor. La segunda característica de la oveja es que la oveja produce lana en todo tiempo. En los esquiladores, bueno, pues si las están esquilando como en la antigüedad solía hacerse mucho eso, esquilaban, y creo que todavía en la actualidad a las ovejas pues se les quita la lana y se hacen muchas cosas, productos que en la actualidad usamos con la lana de las ovejas. Pero entre más la esquilan, a la oveja le quitan la lana, más lana produce y va produciendo y no deja de producir lana entre más le quitan la lana. Entonces, eso es lo que produce la oveja, produce lana en todo tiempo la produce. Y nosotros, también como ovejas del Señor, tenemos que producir, no producir, digamos, lana en dinero, no, porque no estamos hablando de dinero. Al Señor le interesa más lo espiritual. Entonces, ¿qué debemos producir? Como dice aquí, el predicar a las almas, porque esta es nuestra comisión, es predicar el Evangelio. Debemos producir para ganar a las almas perdidas, para que las almas perdidas vengan a los pies de Jesucristo. Esa es nuestra comisión. Una oveja produce lana en todo tiempo y todo cristiano debe predicar el Evangelio del Señor a todo tiempo, sin importar. Es la comisión del Señor que el Señor nos dejó. El Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Lo dice la palabra del Señor. Pero como ovejas del Señor obedientes, tenemos que ir y predicar el Evangelio del Señor, producir y producir. La tercera característica de la oveja es que una oveja no come cualquier cosa. No, una oveja no es como el bagre, como el cabrito, que el bagre come cualquier cosa, el cabrito también, cáscaras de plátano, plásticos, o el bagre, cualquier carnada que le echan también se lo come, el bagre también, pero la oveja no. La Biblia dice en lugares de delicados pastos me descansar, pastos verdes, pastos suculentos, pastos verdes, comida, hace la que come la oveja, delicados pastos, solamente es lo que come, no come cualquier cosa, no se alimenta de cualquier cosa. Y nosotros como ovejas no comemos cualquier cosa. Todo pastor sabe que lo que una oveja necesita. Un buen pastor no la va a llevar para unos pastos áridos, porque la oveja pues no va a comer esos pastos áridos y la oveja se va a alimentar de los buenos pastos. Y nosotros también sabemos que ¿qué tenemos que comer? Nosotros como ovejas debemos alimentarnos de la palabra de Dios que nutre y fortalece al cristiano. Lo dice Juan 5:39. A la palabra del Señor nos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo dice la palabra del Señor. Escudriña las escrituras. Ahí está el alimento para nuestra vida. Porque como una oveja no come cualquier cosa, nosotros como cristianos no debemos comer cualquier cosa. Tristemente, muchos están comiendo mucha porquería. ¿Qué es eso? Mucha comida chatarra. Porque en la internet hay mucha comida chatarra, mucha doctrina adulterada. Y se están alimentando de esa doctrina adulterada que no les está beneficiando, no les está nutriendo. ¿Serán esos ovejas del Señor? No, porque hay muchos que supuestamente son ovejas del Señor, pero se están alimentando de cualquier cosa, de cualquier porquería barata que el diablo ofrece a través de los falsos predicadores, a través de a través de los engañadores que endulzan el oído, dándole cualquier cosa a las ovejas. Pero una oveja no come cualquier cosa. Una verdadera oveja del Señor no come cualquier cosa. No come, podemos decir, doctrina adulterada, hablando en términos espirituales. Tristemente hay falsos pastores, falsos predicadores, engañadores, que le quieren dar a la oveja doctrina adulterada. Y la persona, si no es oveja del Señor, viene. Todo lo que me den, se lo va a comer y le va a creer. Y hay muchos que supuestamente se llaman ovejas del Señor, que defienden a esos falsos pastores, esos falsos predicadores. Pero una oveja del Señor, pues no se va a dejar engañar, no va a hacer caso a esos falsos predicadores. Antes bien, va a refutar toda doctrina pagana, toda doctrina
de Satanás y se va a alimentar con la palabra de Dios, la que nutre y fortalece al cristiano, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice incluso la palabra del Señor que desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lo dice la palabra del Señor. Entonces, si sabemos todo esto, ¿cómo vamos a comer doctrina adulterada que miramos por ahí, que cualquier predicador anda enseñando, solamente por endulzar el oído? No, eso no debe ser así. Solamente debemos buscar y alimentarnos con la comida pura, santa, sin mancha, la comida que nos va a nutrir, que es la palabra del Señor. Muchos la han desacreditado y ya no creen en la Biblia, en la palabra del Señor, pero es la única comida que nos va a nutrir, que nos va a fortalecer, la palabra del Señor, la cual muchos han desacreditado y otros tuercen para su propia perdición. Pero el Señor Jesús nos manda a nutrirnos, a alimentarnos con esa palabra, porque así como la oveja no come cualquier cosa, el cristiano, la oveja del Señor, no come cualquier cosa, come palabra sólida, palabra de Dios, palabra que nutre y fortalece la vida. Vamos a la cuarta característica. La cuarta característica de la oveja es que la oveja conmueve con su lenguaje. Si la oveja, pues sabemos que la oveja no ladra, la oveja no ladra como un perro, como un lobo, tampoco la oveja no aúlla como los lobos, no fastidia. A veces que si un perro o un gato están ladrando o maullando en la noche, no dejan dormir, pero la oveja no hace nada de eso. El sonido de la oveja antes es apacible, contrario al sonido que hacen los cerdos, los perros, etcétera, los lobos también, los aullidos, que también, esos nos dan miedo también, o los rugidos también, que hacen los leones, pues dan miedo también al hombre, le dan miedo cuando está enojado, pero el sonido de la oveja es algo apacible, el lenguaje. Ahora bien, ponerlo en términos espirituales dentro de la vida del cristiano, nosotros también como ovejas del Señor, nuestro lenguaje debe ser apacible. Cristo cambia nuestro lenguaje al llegar a sus pies. Antes había un lenguaje pues que daba miedo, un lenguaje destructor, un lenguaje que con palabras ofendíamos, un lenguaje que de nuestra boca salen escorpiones, víboras y más cosas pues que no tenemos que hablar, palabras obscenas, palabras doble sentido, palabras destructivas, palabras ofensivas, en fin, palabras que solamente hacían daño. Pero ya al llegar Cristo, Cristo cambia incluso el lenguaje de todo cristiano, porque Cristo es el que cambia las vidas. Y Cristo cuando transforma nuestra vida nos cambia completamente, porque Él es el único que puede cambiar al hombre y que el trabajo que el Señor hace, lo hace muy bien. Él no hace nada a medias, Él lo hace todo completo. Él cambia el lenguaje de las personas. Conozco muchos que al llegar a Cristo, su lenguaje de antes era un lenguaje que aventaban veneno por la boca, pero al llegar a Cristo, Cristo los cambió ese lenguaje en alabanza para su gloria. Ahora le cantan al Señor, ahora predican del Señor, ahora el Señor los usa con poder y ahora el Señor los ha transformado en una buena criatura, en una nueva criatura. Eso es lo que hace el poder de Dios. Transforma las vidas, cambia las vidas. Y el Señor lo sigue haciendo aún en la actualidad, cambiando ese lenguaje apacible. Ese lenguaje lo cambia, un lenguaje apacible. Como le dijo a Nicodemo, si quieres entrar al cielo tienes que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Vamos a la otra característica ya de la oveja, la número 5, y es la más importante. Pienso que es la más importante de todas, que es, número 5, las ovejas oyen la voz de su pastor. Una oveja conoce la voz de su pastor. Una oveja no va a seguir a otra persona que no sea su pastor. Las ovejas saben distinguir
el sonido o la voz de quien las apacienta, de quien las cuida, las protege. No son, podemos decir, no lo desconocen o no se rebelan contra quien les da de comer, contra quien las protege de los osos, los leones, los osos, etcétera, cualquier amenaza. Una oveja sabe y conoce quién la está cuidando. Y así también el Señor, a través de su palabra, también nos habla y nos habla. Pero lo triste y lamentable es que muchos que dicen ser ovejas no oyen la voz de su pastor, ni siquiera lo siguen. Pero las verdaderas ovejas escuchan la voz de su pastor. Pero como dije anteriormente, triste y lamentable que muchos que se dicen ser ovejas no oyen a la voz del pastor, no oyen la voz ni siguen a su pastor. Y se dicen ser ovejas del Señor. Es lo más triste. Se dicen ser ovejas, pero no escuchan a la voz de su pastor. Ahora bien, la pregunta, ¿serán realmente ovejas del Señor? ¿Serán realmente ovejas del Señor? No lo son. Podemos decir que en lugar de ser ovejas son cabritos, o lobos disfrazados de ovejas, pero ovejas del Señor no lo son, porque una oveja oye la voz del pastor. Si hay varios pastores se reúnen en un aprisco o en un pastos, aunque haya varios pastores y varias ovejas, varios rebaños, las ovejas van a seguir al propio pastor, al pastor de ellos. Lo van a reconocer porque van a conocer la voz. Así también, aunque haya muchos dioses en el mundo que se proclamen dioses, el cristiano va a seguir solamente a su Dios, al Dios que lo salvó, al Dios que murió en la cruz del Calvario, porque ese es el verdadero Dios. Ese es el verdadero Dios. Debemos tener esto en cuenta, porque la oveja del Señor conoce y distingue y sabe quién es el verdadero Dios. Hay mucho falso profeta, más falso predicador que se proclama a Dios, pero debemos conocer cuál es. Debemos conocer quién fue el que murió en la cruz del Calvario en expiación por nuestros pecados. Y ese es el buen pastor, Jesús de Nazaret, el que realmente murió en la cruz del Calvario en expiación por los pecados, pero se debe aprender a escuchar su voz y se debe seguirlo a Él, solamente a Él, a nadie más que a Él. No se tiene que poner la mirada en el predicador, tampoco en el pastor, sino poner la mirada en el Señor Jesús. Él es el buen pastor. Él es el único. Él es el buen pastor que murió su vida, que dio su vida en expiación por los pecados del hombre. Terminamos también este estudio con esta cita bíblica en San Juan, capítulo 10, versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él es el buen pastor. Él dio su vida en la cruz del Calvario y Él fue el que puso su vida por las ovejas. Nadie más estuvo dispuesto, nadie más lo puede hacer, de poner su vida por las ovejas. Y si somos ovejas del Señor, vamos a tener también estas características de la número 1, ser indefensos, ser mansos, no ser peleoneros, como hay muchos que se dicen ser ovejas, pero son peleoneros. También de predicar el evangelio, también de no escuchar cualquier doctrina, no comer cualquier cosa, y también tener un lenguaje apacible, un lenguaje no altanero, un lenguaje donde escorpiones no salgan de nuestra boca, y también, la más importante, escuchar la voz de Dios, obedecer sus mandamientos. Así vamos a saber si somos ovejas del Señor. Pero si no tenemos todo esto, no somos ovejas del Señor, somos lo contrario, unos cabritos, como dice la palabra del Señor. Y como dijimos al principio de el versículo, como dice Mateo capítulo 25, dice la palabra del Señor en el versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. La derecha tipifica el cielo y la izquierda el lago de fuego. ¿A dónde queremos ir? Al cielo. Pues seamos obedientes como la oveja obedece a su pastor. ¿Y quién es nuestro pastor? El Señor Jesús, el único Dios verdadero, como dice San Juan 10, 14 y 15. Gracias por llegar a este punto del video. Si les gustó el video, dale me gusta, también compártalo para así llegar a más personas. Dios le bendiga a todos. Nos miramos en el próximo video.